se dice que no se explica, no se describe, no se detalla cómo estos seres, cómo los demonios cayeron. No se habla de la naturaleza de su caída, cómo cayeron, cuándo cayeron. No se dice cuándo estos ángeles se convirtieron en demonios. No se dice eso. No se dice la razón por la cual pecaron. No se dice eso. En Apocalipsis leemos que Satanás arrastró una tercera parte de ellos, pero eso lo veremos en la enseñanza ya cuando estemos en el Nuevo Testamento, pero no se nos dice en el Antiguo Testamento la razón por la que pecaron. No se enseña en qué consistió su pecado. No hay descripciones claras de posesiones demoníacas en el Antiguo Testamento, tampoco. No se presenta un reino organizado de demonios en el Antiguo Testamento. Y el mal espiritual en el Antiguo Testamento no aparece como una fuerza rival independiente de Dios. Más bien se presenta como una fuerza que se opone a Dios, pero que opera bajo la autoridad de Dios, bajo la soberanía de Dios. En ese marco. Dos versículos en ese sentido. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14, y Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 23. El Espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl, el Espíritu Santo se apartó del rey Saúl, y en su lugar le atormentaba un demonio, pero le atormentaba a un demonio que venía de parte de Jehová. Un demonio que venía de parte de Jehová. Porque los demonios no pueden actuar en independencia de Dios. Tienen que actuar bajo su autoridad, bajo su soberanía. Primero de Reyes, capítulo 22, es otro ejemplo de eso, versículos 19 al 23. Permítanme situarlos en el contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es que el rey Acab quiere ir a una guerra contra los de Ramot de Galaad. Y él ha convocado a Josafat para que Josafat, el reino del sur, le apoye, le acompañe en esa empresa. Pero Josafat era un hombre piadoso y Josafat le dice, yo no voy a ir a esa guerra si primero nosotros no consultamos al Señor. Ya tú has consultado al Señor. Y entonces el señor Acab le dice que sí. Oh, claro que yo he consultado al Señor. Mira, todos estos profetas ya yo lo he consultado y me han dicho que sí. Creo que unos 400 profetas, él le consultó y le dijeron que sí, vete, que el Señor va a entregar a esa gente en tus manos. Y Josafat le dice, pero seguro que tú consultaste a todos los profetas. Y Acab le dice, bueno, hay un profeta al que yo no le he consultado porque este profeta es un sujeto demasiado pesimista, muy negativo, y siempre él me profetiza lo malo, nunca me dice las cosas buenas. Y claro, todo el que quiere hacer su propia voluntad, que no quiere hacer la voluntad de Dios, por eso nunca busca el consejo. Y nunca busca el consejo del que le va a dar el buen consejo. Siempre consulta a los que le van a dar malos consejos, obviamente. Es así. El que quiere hacer su propia voluntad no consulta al que le va a dar un buen consejo. Y entonces este era el hombre de Dios y este era el que tenía el verdadero consejo de Dios para él. Así que entonces Josafat le dice, yo no voy a ir a la guerra, no te voy a acompañar, no me voy a embarcar en esa empresa, a menos que tú consulte a ese profeta. Y entonces Acab manda a buscar al profeta y le consulta. Y entonces Micaías le dice, sí, vayan, que Jehová va a entregar esa gente en su mano, la victoria es tuya. Pero parece que Micaías se lo dijo en un tono irónico o sarcástico, o parece ser que Acab se sorprendió de que Micaías le profetizara exactamente como él quería hacer, lo que no era muy habitual, lo que no era muy común. ¿Y por qué? Bueno, porque Acab era un rey perverso, obviamente, era un tipo que hacía su propia voluntad, era un tipo que nunca hacía las cosas bajo la dirección del Señor, ni tampoco actuaba en el marco de la voluntad de Dios.
Así que al parecer él se sorprende al decir esto y le dice a Micaías, dime la verdad. Y eso que acaba de leer Loida es lo que Micaías le está explicando, el profeta le está explicando y le está diciendo, mira lo que pasó. Es verdad que todos esos profetas, esos 400 profetas que tú consultaste, te dijeron que sí, que vaya, que Jehová va a entregar a esa gente en tus manos. Pero mira qué fue lo que pasó. Lo que sucedió fue que Dios preguntó, ¿quién inducirá, quién le dirá a Acab que vaya a esa guerra, que vaya a esa batalla? ¿Quién le va a decir? Y un demonio le dijo, pero eso no es problema porque eso es lo mío, de eso que yo me encargo. Yo estoy aquí, yo voy. Y Dios le dijo, ve, y tú lo vas a conseguir. Y fue ese demonio que se metió en la boca de todos los profetas para que le dijeran a Acab que vayan a la guerra. Pero claro, el profeta le dijo la verdad. El profeta le dijo, yo voy al pueblo de Israel, a la gente corriendo por los montes, y tú vas a morir en esa batalla. Y Acab, obviamente, mandó a que golpearan a Micaías y a que lo metieran en una cisterna hasta que él regresara, dijo él. Y él le dijo, tú no vas a regresar. Y los que conocen la historia saben que como ya el siervo de Dios le había dicho a Acab que no fuera, hablándole de parte de Dios, Acab quiso burlar los designios de Dios, la voluntad de Dios para él. ¿Y saben lo que hizo Acab? Que se disfrazó en medio de la batalla para que no lo reconocieran y obviamente él no fuera el objetivo. Y están buscando al rey, no lo ven. ¿Y dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? No lo ven. Y en un momento determinado hay un arquero, ¿verdad?, del bando contrario que dispara una flecha a lo que coja su bon. Para los que nos están viendo, a la aventura. Y el Señor lleva esa flecha directamente y la mete por la juntura de la armadura de Acab y Acab cae en la batalla y muere, como lo había dicho el Señor. ¿Quién indujo a esos profetas? Un demonio. Y lo hizo de parte de Jehová. Así que cuidado con quién buscamos consejo y a quién le pedimos consejo. Porque hay demonios que quieren que hagan que quieren que tú actúes en contraposición a la voluntad de Dios y siempre te van a mandar consejeros para que te digan que haga lo que tú quieres hacer y que es contrario a la voluntad de Dios. Y que no consulte al siervo o a los siervos de Dios y que no busque la voluntad de Dios. Siempre va a ser así, no es de otra manera. Y de paso, no trate de burlar los designios de Dios. No trate de disfrazarte. No procures disfrazarte. Porque aunque te quite la cabellera, te puedes rapar la cabeza, el Señor sabe que eres tú. Te puede poner una barba postiza, te puede poner una peluca, el Señor sabe que eres tú. Así que no trate de burlarlo y no trate de disfrazarte para burlar la voluntad de Dios. Los demonios presentados en el Antiguo Testamento como dioses falsos, y el término que se usa en el Antiguo Testamento es el término Shedim, que viene de la palabra Shedet, y esa palabra lo que significa es espíritu malo, hace referencia a espíritus malignos. Y con este sufijo in, solamente eso es para hablar en plural, espíritus malos, espíritus malignos, demonios. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia con relación a eso? Que a veces el pueblo adoraba a los demonios pensando que estaba adorando a Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Ellos pensaban que estaban adorando a los demonios, a Dios, pero no era Dios. Más bien sacrificaron a los demonios, adoptando creencias, porque eran demonios, dicen ellos, que habían venido, o creencias que habían venido de los pueblos circundantes. Y por eso fue que Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando entren y posean la tierra, saquen toda esa gente que están ahí. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía que esa gente eran idólatras y adoraban demonios. Y ellos pensaban que estaban adorando a Dios. Cuando nosotros fuimos colonizados por los españoles
tuvieron que traer esclavos africanos para el trabajo forzado que no podían hacer aquí los taínos, porque no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo, y de hecho muchos de ellos fueron muriendo, en parte precisamente porque fueron sometidos a ese tipo de trabajo forzado, y ellos trajeron esclavos africanos. Los esclavos africanos trajeron sus creencias, tenían sus creencias, creían en todo ese tipo de budismo, buduismo, todo ese tipo de animismo, todo ese tipo de hechicería, todo ese tipo de cosas. Toda esa creencia que nosotros conocemos, que es parte de esa cultura africana. Y cuando los españoles comenzaron a imponerle la religión católica, lo que hicieron esos esclavos, porque eran esclavos, no tenían opción, era precisamente que disfrazaban su creencia con esos santos, esas imágenes que adoraba el catolicismo romano y que siempre ha adorado el catolicismo romano. Así que ellos podían tener una imagen, qué sé yo, en su casa, una imagen de San Miguel, pero detrás de esa imagen en realidad estaban adorando uno de esos dioses que ellos adoraban, que eran parte de su creencia y parte de sus rituales del vudú y ese tipo de cosas. ¿Vieron entonces? Es exactamente lo mismo. Así que para los españoles, para el catolicismo, ellos estaban adorando a la imagen, pero mentira, ellos estaban adorando lo que estaba detrás de eso. Claro, tanto al adorar la imagen como el adorar alguna otra deidad pagana sigue siendo igual, sigue siendo idolatría, pero es solamente para ilustrar este asunto. Así que el pueblo de Israel en un momento determinado estaba sacrificando a Dios. Ellos creían que estaban sacrificando a Dios, creían que estaban adorando a Dios, pero en realidad estaban adorando demonios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay iglesias que muchas de las prácticas que tienen se las atribuyen al Espíritu Santo y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque yo estoy plenamente convencido, no estoy siendo dogmático con esto, es una convicción personal. Yo estoy plenamente convencido de que muchas de esas prácticas en muchas iglesias que se le atribuyen al Espíritu Santo son demonios. Hay que tener cuidado con eso. Salmo capítulo 106, versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Claro, ellos pensando que lo estaban haciendo para Dios, pero era a los demonios. Eso es lo que está señalando este salmo, Salmo 106, versículo 37. Eso fue lo que ellos hicieron. Por eso, si leemos desde el versículo 32, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ello, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Es decir, la razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida fue obviamente por su propia culpa, no lo vamos a decir, pero fueron ellos que lo incitaron. O sea, lo hicieron rebelarse a Moisés, lo hicieron actuar de manera incorrecta y por eso no pudo entrar. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. ¿Lo ven? Lo que le estaba diciendo ahorita. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. ¿Y cuáles fueron las obras que aprendieron? Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Así que la Biblia nos enseña acerca de los demonios en el Antiguo Testamento, nos enseña que el pueblo en un momento determinado lo adoraba, en un momento determinado sacrificó sus hijos a ellos. La Biblia nos enseña de los demonios que son espíritus dañinos o perturbadores. En el Antiguo Testamento no siempre se le llama demonio, pero sí espíritu malo. Y ya leímos en 1 de Samuel 16:14 que cuando el espíritu de Jehová se va de Samuel, viene un ¿qué? Un espíritu malo que lo atormenta. De Saúl. ¿Qué yo dije? Para ver si se estaban atendiendo, para ver si estaban atentos. Hay gente que dijo, y hay gente que dijo que sí.
Claro, de Saúl, cuando se le va el Espíritu del Señor, viene un demonio que lo atormenta, lo perturba, le quita la paz. Permítanme hacer un resumen teológico de esto. El Antiguo Testamento enseña que no se indica el tiempo, la razón ni la naturaleza de la caída de los demonios. 2. Los demonios están asociados principalmente con la idolatría pagana. 3. Los espíritus dañinos están bajo la autoridad de Dios. Es verdad que perturban, pero no pueden actuar sin el permiso de Dios. Y 4. No existe aún una doctrina desarrollada de los demonios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento que esto se desarrolla. Veamos entonces el período intertestamentario, y esto es interesantísimo. Los libros apócrifos y pseudoepígrafos, ya hemos hablado de eso, son los que más hablan y los que desarrollaron una teología, una doctrina acerca de los demonios, una doctrina amplia acerca de los demonios. Repito, los libros apócrifos y los pseudoepígrafos. Así que el concepto de los ángeles caídos ocupa un lugar prominente y bastante desarrollado en este tipo de literatura. Sobre todo, casi la mayor parte de la creencia de los judíos en este periodo intertestamentario se basa en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, y en el libro apócrifo de Primera de Enoc, o el primer libro de Enoc. Y de paso, yo recomiendo que ustedes lean estos libros, pero que lean estos libros, que los estudien, no para abrazar lo que enseñan, sino para conocer lo que los judíos creían, cómo ellos desarrollaron sus creencias, sus doctrinas durante este periodo. Muchos judíos, lo que ellos creían, a pesar de que esos libros no fueron aceptados por los judíos en el canon hebreo. Esos libros fueron rechazados, no están en el canon hebreo del Antiguo Testamento, pero la parte de sus creencias. Así que Génesis 6, 1 al 4 y el primer libro de Enoc, de manera muy particular, los capítulos 6 al 8, son los textos base de esta doctrina. La creencia judía de este periodo incluían lo siguiente: Dios envió ángeles u observadores a la tierra para instruir a la humanidad. ¿Qué hizo Dios? Envió ángeles a la tierra para que instruyan a la humanidad. Eso creían los judíos. Recuerden, no es que estamos enseñando eso, estamos diciendo lo que los judíos creían, la creencia que desarrollaron en este periodo. Y permítanme citar aquí el libro de los jubileos, capítulo 4, versículo 15 al 22. Dice lo siguiente: y en el primer año del tercer jubileo, Enoc tomó por mujer a Ebna, hija de Danel, hija de su padre. Y en el sexto año de este jubileo, ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Matusalén. Obviamente que si usted va al Génesis y lee en el capítulo 5 del libro del Génesis, donde se menciona a Enoc y se menciona a Matusalén como descendientes de Adán, usted no va a encontrar este relato, pero lo encuentra en el libro de los jubileos, en este pasaje. Sigue diciendo: y él estuvo con los ángeles de Dios estos 6 jubileos de año. Y ellos le mostraron todo lo que está en la tierra y en los cielos, el dominio del sol, y lo escribió todo. Y dio testimonio a los vigilantes que habían pecado con las hijas de los hombres. Los vigilantes son los ángeles que se rebelaron y que habían pecado con las hijas de los hombres, porque estos habían comenzado a unirse con las hijas de los hombres para contaminarse. Y Enoc dio testimonio contra todos ellos. Y fue llevado de entre los hijos de los hombres, y lo condujimos al jardín del Edén en majestad y honor. Y he aquí que allí escribe la condenación y el juicio del mundo y toda la maldad de los hijos de los hombres. Fin de la cita. ¿Qué es lo que ellos están diciendo?
Nosotros tomamos a Enoc, nosotros le mostramos a Enoc, lo instruimos y Enoc escribió todo esto. Y finalmente nosotros lo llevamos al jardín del Edén y allí nosotros lo dejamos. Los ángeles hicieron eso. ¿Qué más enseña? ¿Qué más creían los judíos? El diablo y sus ángeles fueron expulsados del cielo por haberse rehusado a adorar a Adán, tal y como se lo había propuesto el arcángel Miguel. Es decir, en un momento determinado, el arcángel Miguel le dijo al diablo, tiene que adorar a Adán, y él se rehusó, y por eso lo botaron del cielo. Eso está en los libros de Adán y Eva, los capítulos 12 al 17. 3. Dios mandó ángeles buenos para capturar a muchos de los ángeles rebeldes y encarcelarlos en los valles de la tierra por 70 generaciones hasta el juicio final. Primer libro de Enoc, capítulo 10, versículo 4 al 17. Permítanme leer esta cita, me pareció muy interesante. Dice, y de nuevo el Señor dijo a Rafael. Rafael es un ángel que no aparece en la Biblia, obviamente, pero si usted lo quiere conocer, vaya al primer libro de Enoc para que conozca al ángel Rafael, que no aparece en la Biblia. Pero si usted lo quiere conocer, vaya al primer libro de Enoc. Y de nuevo el Señor dijo a Rafael, ata a Azazel de pies y manos y arrójalo en las tinieblas. Abre el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. Pon sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de oscuridad y que permanezca allí para siempre. Cubre su rostro para que no vea la luz. Y en el gran día del juicio será arrojado al fuego. Y sana la tierra que los ángeles han corrompido y anuncia la curación de la tierra para que sane la plaga y no perezcan todos los hijos de los hombres por los secretos que enseñaron los vigilantes. Toda la tierra ha sido corrompida por las obras que enseñó Azazel. Atribúyele pues todo pecado. Sigue diciendo la cita. Y a Gabriel, dijo el Señor, procede contra los bastardos y réprobos y contra los hijos de la fornicación. Destruye a los hijos de los vigilantes de entre los hombres. Haz que se levanten unos contra otros para que se destruyan en combate, pues no tendrán larga vida. No habrá para ellos petición alguna que sus padres hagan en favor de ellos, porque esperan vivir vida eterna y que cada uno de ellos vivirá 500 años. Eso fue lo que se le encomendó a Gabriel. Obviamente que esa encomienda no aparece en la Biblia, pero aparece aquí. ¿Y qué se le dijo a Miguel? Y dijo el Señor a Miguel, ve, anuncia a Censaya y a los demás que están con él, que se unieron con mujeres para contaminarse con ellas en toda su impureza, que cuando todos sus hijos se hayan matado entre sí y hayan visto la destrucción de sus amados, átalos por 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el día de su juicio y de su consumación, hasta que se cumpla el juicio eterno. En aquellos días serán llevados al abismo de fuego, al tormento y a la prisión, donde quedarán encerrados para siempre. Y cualquiera que sea condenado y destruido quedará desde entonces atado con ellos hasta el fin de todas las generaciones. Destruye a todos los espíritus de los réprobos y a los hijos de los vigilantes, porque han oprimido a la humanidad. Elimina toda opresión de la faz de la tierra, que desaparezca toda obra maligna y que brote la planta de justicia y verdad, y será una bendición. Las obras de justicia y verdad serán plantadas con gozo para siempre. Entonces todos los justos escaparán, vivirán hasta engendrar millares, y todos los días de su juventud y de su vejez se completarán en paz. Fin de la cita. Permítanme resumir, porque es mucho esto, pero permítanme resumir lo que dice el texto. Rafael es un ángel fiel a Dios, que en la tradición posterior del judaísmo se convirtió en un arcángel. Y él actúa como ejecutor del juicio divino. Y Dios le ordena tres cosas: atar a Azazel, arrojarlo al desierto y encadenarlo en tinieblas hasta
el juicio final. Y también recibe la misión de sanar la tierra corrompida por los ángeles rebeldes. ¿Cuál es la función de este ángel llamado Rafael? Él es un agente de castigo y un agente de restauración. ¿Y quién es Azazel? Azazel, según esta creencia, es uno de los vigilantes caídos. Acuérdense los vigilantes. ¿Quiénes fueron los vigilantes? Los ángeles que no guardaron su dignidad, que se rebelaron y se casaron con mujeres. Y al casarse con mujeres se corrompieron. Esa es la creencia. Y esto explica de dónde viene la creencia de que en Génesis 6, 1 al 4, los hijos de Dios son ángeles caídos. ¿Ven? Por aquí viene el asunto. A este ángel se le atribuye engañar a la humanidad, enseñar a la humanidad un conocimiento prohibido. Es decir, al venir a la tierra y casarse con mujeres, los ángeles saben cosas que los seres humanos no saben. Ellos manejan un conocimiento, ellos manejan unas informaciones, ¿verdad?, que son secretos de estado del cielo. Entonces, esos documentos que pertenecen al cielo no pueden ser desclasificados por los ángeles. Pero ¿qué pasó? Que al unirse con mujeres y ya tiene su esposa, convertirse en una carne con ella, comenzaron a revelarle los secretos. Hoy tú no sabes que en el cielo tal cosa y tal cosa. Hoy tú no sabes que Dios esto y que Dios aquello. Y tú no sabes que Jesucristo y el Espíritu Santo. Y comenzaron a decirle cosas. Según esta creencia. Pero también se le acusa de corromper la tierra y gran parte de la culpa moral del mundo. Y su castigo es ser atado de pies y manos, ser arrojado a un lugar desolado y permanecer en oscuridad hasta el día del juicio. Y luego ser lanzado al lago de fuego. Su función principal es un corruptor de la humanidad, el que corrompe la humanidad. ¿Y quién es Senyasa? ¿Senyasa quién es? Que lo estoy escuchando por primera vez. Había escuchado a Azazel, pero se ensaya. ¿Qué dije? Senyasa. Senyasa. Semiasa. Semiasa. O Senyasa o Semiasa. Bueno, Semiasa o Senyasa. Es el líder de los vigilantes que descendieron a la tierra. Él dirigió una rebelión. Este fue el líder que encabezó la rebelión. Fíjense qué interesante, porque este no fue el diablo que encabezó esa rebelión. Fue este individuo, este ángel. Dirigió la rebelión. Tomaron mujeres humanas, engendraron gigantes, introdujeron corrupción en el mundo. Y su castigo es ver morir a sus hijos, ser encadenado por 70 generaciones y permanecer preso hasta el juicio final. Su función principal es el jefe de la rebelión de los ángeles. Los ángeles que se rebelaron y se casaron con mujeres. Él le dijo, hey, hay un grupo de mujeres allá abajo que son, muchachos, son tan durísimas, tan buenísimas, vamos para allá, vamos para allá. De hecho, eso es lo que dice la Biblia en Génesis, que ellos vieron que las mujeres que eran hermosas y escogieron entre todas. Déjame esa a mí. ¿Cuál es la mía? La morenita. ¿Y cuál es la mía? La blanquita. ¿Y la tuya? La gordita. ¿Y la mía? La flaquita. ¿Y la tuya? La alta. No, y la mía, la bajita. Esa es la mía, esa es la mía. Y se repartieron. Él encabezó esa rebelión. Gabriel aquí, en esta creencia, actúa contra los hijos de los vigilantes, los gigantes, que fueron los que nacieron de esa unión, supuestamente, de esos ángeles caídos con los seres humanos. Provocar que se destruyan entre ellos en un combate, que lo voy a poner a pelear entre ellos. Así que yo voy a ser el chismoso aquí. Esa es mi función, ser el chismoso para que ellos se maten entre ellos. Y ejecutar el juicio divino eliminando a esa descendencia corrupta. ¿Cuál es la función de Miguel? Anunciar el juicio a Semiasa o Semyasa y a los ángeles rebeldes. Declarar su condena por haberse unido con mujeres humanas y ordenar que sean encadenados por generaciones hasta el juicio final. Eso es en cuanto a esta creencia. ¿Qué más creían ellos? Ellos creían que Asmodeo, un demonio malvado, mató a los 7 esposos prometidos de Sara y ella finalmente tuvo que ser librada de él.
Y esto se encuentra en Tobías, capítulo 3, 8 y 17. Es decir, Sara tenía un prometido, un novio, y se iban a casar. Pero este demonio estaba enamorado de Sara. Así que mató a ese prometido. Y después Sara tuvo otro prometido y también lo mató. Y Sara tuvo otro prometido y también lo mató. Y así mató 7 prometidos de Sara para que ninguno llegase a casarse con Sara. Porque él estaba enamorado de Sara. Así que Dios tuvo que enviar a Rafael entonces. Tuvo que enviar a Rafael para curar a Sara, para librarla de ese demonio llamado Asmodeo y liberar de paso a Tobías, que fue que escribió esto, ¿verdad? O es el que lleva el nombre del libro, y liberarlo también de este asunto y atar a este demonio llamado Asmodeo. ¿Qué más creían ellos? Que los demonios surgieron de los gigantes después de muertos. Es decir, los ángeles se rebelan en el cielo y su rebelión consiste en que vienen a casarse con mujeres, se unen con mujeres y de ahí nace una raza gigante. Los nefilín son llamados, los gigantes, los nefilín. Pero esos gigantes, cuando mueren, ¿qué pasa con ellos? Sus espíritus entonces son los que se convierten en demonios. Es ahí donde surgen los demonios. Se convierten en demonios sus espíritus. ¿Y por qué? Bueno, por una razón simple. Porque no se pueden quedar en la tierra. ¿Por qué? Porque no pertenecen en cierto modo a la tierra. Es decir, no son como los seres humanos, no son seres humanos y no se pueden quedar en la tierra. Y como están entre la tierra y el cielo, porque tampoco pueden volver al cielo porque se rebelaron allá y allá no lo van a recibir, no lo van a admitir. Entonces sus espíritus se quedan vagando y haciendo maldad. Y esos son los demonios. Y esa es la manera como ellos explican el surgimiento de los demonios. Así surgen los demonios. Así que no pertenecen plenamente ni al cielo ni a la tierra. Quedan errantes en el mundo y se convierten en espíritus malignos. Su origen es mixto, celestial por los ángeles y terrenal por las hijas de los hombres. ¿Y a qué se dedican ahora? A oprimir a los seres humanos, andan vagando, a oprimir a los seres humanos, a engañarlos y hacer violencia contra ellos. Otra creencia, como venganza por su propia expulsión, el diablo tentó a Eva. Eso está en los libros de Adán y Eva. Y la tentó usando a la serpiente como instrumento. ¿Ustedes recuerdan lo que dijimos al principio? ¿Por qué el diablo fue echado del cielo? ¿Por qué fue echado del cielo? Sigan la secuencia de creencia. Se negó a adorar a Adán. Miguel le dijo, usted tiene que adorar a Adán. Y él le dijo que no. Adán, no, yo no voy a adorar a Adán. Y entonces pues se va de aquí y lo botaron del cielo. Y entonces como él salió resentido del cielo, ¿qué hizo? Pues tú vas a ver lo que voy a hacer ahora. Y tentó a Eva. Así que eso está en los libros de Adán y Eva, capítulo 12:1, 13:1 y 2, 16:1 al 4. Y la tentó usando a la serpiente como su instrumento. Apocalipsis de Moisés, capítulo 16, versículo 5. No Apocalipsis de la Biblia, Apocalipsis de Moisés. Otra creencia, no fue Dios quien hizo la muerte, sino que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Sabiduría de Salomón, 1:13, 2:24. No estoy hablando de Proverbios ni de Eclesiastés. Este es otro libro apócrifo que se llama Sabiduría de Salomón. Acuérdense que estamos viendo la literatura apócrifa y pseudoepígrafa. Otra creencia, hasta finales de este periodo no surgió una concepción clara de que Satanás fuera el jefe de todos los espíritus inmundos o de los demonios. Al final del periodo fue que surgió eso. Él es el jefe. Entre aquellos que ejercían el liderazgo, otra creencia sobre los demonios estaban Semiasa, Azazel, Mastema, Beliar y Satanael.
No sabemos quiénes son, pero bueno. Otra creencia. Se considera que Satanás gobernaba por sobre los espíritus inmundos, incluyendo otros satanases. Libro de los Jubileos, 10:11. Y sobre 1/10 de los espíritus que no están en cautiverio. Martirio de Isaías 2, 2 y 4. Eso es un libro apócrifo, Martirio de Isaías. Otra creencia. Los seres humanos son tentados por 7 espíritus, quienes son los deseos impuros personificados de los hombres. Eso está en el testamento de los 12 patriarcas. Otro libro apócrifo. ¿Cómo son tentados los seres humanos? Por 7 espíritus. 7 espíritus que son sus deseos, pero que son demonios. Entonces, fíjense qué interesante, porque por eso le decía, muchos evangélicos y muchas iglesias evangélicas en todo ven un demonio y a todos se lo atribuyen a un demonio. Así que hay un demonio de alcoholismo, hay un demonio de drogas, hay un demonio de sexo, hay un demonio de ira, hay un demonio de lujuria, hay un demonio de qué sé yo qué, y un demonio de esto y un demonio del otro. De chisme, hay un demonio de chisme, aquí hay un demonio de chisme. Otra creencia, se afirma la existencia de un impulso maligno en los seres humanos, segundo de Esdras 4:37, 48. Después de un largo cautiverio, los ángeles caídos serán destruidos en el juicio final. Primero de Enoc 19:1. Hasta aquí la literatura apócrifa y pseudoepígrafa. Yo pensaba terminar esto, pero ya el tiempo se me fue. Y entonces la semana que viene vamos a ver la literatura rabínica que enseñaban los rabinos judíos, que creían y que enseñaban con relación a esto. Y entonces vamos a hacer una conclusión y vamos a traer algunas aplicaciones también con relación a esto. Preguntas, Franklin.